Mba'éichaparime. Cheaime porã hande. Che maitei mba'éichaparime. Cheaime porã ñañembosarái. Mba'éichapa reime ñañepyrũ hag̃ua jajeruréta mitãmi Jesús toñangareko penderehe, pende rógape, pende sy, pende túvape ha ikatu hag̃uáicha pya'e opáko pandemia jajeruréta Ñandejárape oñangareko hag̃ua ñane Ángel de la Guardape avei toĩ ñanendive toĩ penendive oreru yvágape reiméva toñembojeroviáke ñanderéra ta ore añuãmba nemborayhu tojejapo ne rembipota ko yvy ári yvagapeguáicha eme'ẽ oréve ko árape ore rembi'urã opa ára roikotevéva ehejareíkena oréve ore rembiapovaikue rohejareiháicha ore rapichápe hembiapovaikue orendive ha aníkena reheja roike rojepy'ara'ã vai hag̃uáme ta upéicha túva ta'ýra ha Espíritu Santo rérape. Néi jahecháta upéicharõ ko árape hína ñande mbo'epy lección he'i ñandéve ohaíta expresión escrita página 44, 45 ñamba'apóta hína he'i ko'ápe teroja tekome'ẽva adjetivo calificativo jahechami Rosita eremi chéve peteĩ adjetivo calificativo ngahechami aikuaa mbo'ehára ikatu porã lindo oĩ porã Rosita oĩ porãiterei Jose'i ndeikuaavei aikuaa mbo'ehára kyra gordo o gorda oĩ porã muy bien oĩ porã ñamañáta emaña ko'ã ta'ãngáre ha ehendu mbo'ehárape observa estas láminas y escucha a la profesora la mbo'ehára jahecha ko'ápe peteĩ kure kyra kure piru tahýi kavaju néi jahecháta mba'éichapa hikuái ko'ápe kure kyra gordo kure ko'ápe piru ko'ápe tahýi michi pequeño chico kavaju tuicha grande upéi he'i ñandéve ko'ápe emongóra teroja tekome'ẽva encierra los adjetivos calificativos vamos a encerrar uno luego ustedes van a encerrar todo jahechami dibujar ko'ápe jaipuru tapéva ko'ápe peteĩ ajejapóta oñondive ko'ápe kyra péicha kure kyra pemongóra ko'ápe piru michi tuicha oĩ porã jahasáta ambue upéicharõ pasamos al siguiente jahasáta tembiaporã ejercicio ehaígui teroja tekome'ẽva subraya los adjetivos calificativos ko'ápe jaguereko ko'ã ta'ãnga mbarakaja gua'a kure jahecháta ko'ápe mbarakaja porã jahechami pe ikatúpa jaipuru ko'ápe mbo'eimi tapéva ko'ápe jahaíguyta peteĩ porã ko'ápe upéicharõ péicha pehaíguyta mbarakaja porã upe ikatu gua'a ko'ápe pehaíguyarã pytã kure tuicha oĩ porã seguimos siguiente jahami hesehína
Upeije iñandebe. Ba'eichaguápa ko'ãmymba ehaygue oĩporãva. ¿Cómo son estos animales? Subraya lo correcto. Ko'ápe jaguerekohína, jaguereko jacaré, jaguereko mborevi, guyra ha jagua. Subrayamos otra vez lo correcto. Y ya pota oñondie. Yacaré, ¿no? Yacaré tuisha. Ko'ápe. Aquí. Nei. Guyra jague pytã, pea oĩporã. Ko'ápe jague hũ es negro. Pea con michi es pequeño. Entonces ko'ápe. Guyra jague pytã. Mborevi kyra gordo piru. ¿no? Ko'ápe haiguta. Jagua pytã rojo, jagua morotĩ. Pea. Oĩporã. Seguimos siguiente. Yahechami. Pepehína ya opáma. Jajupíta yvate. He'i ñandéve ko'ápe. Puso hína es una letra del alfabeto guaraní que es una coma hacia arriba. ¿Por qué es una letra del guaraní? Porque puso significa pu es sonido y soltar. Se suelta un sonido ahí. Por eso en guaraní es considerado como una letra. Por ejemplo, y siempre va a ir entre dos vocales. Por eso se le llama consonante intervocálica, entre dos vocales. Ya ella mi Rosita, eremi se beteñe orekoa puso. Ka ambo ejara. Muy bien, oípona. Doble A, oreco. Ka A. Y ahí se hace una pausa. En la primera vocal se hace la pausa y luego se pronuncia la siguiente vocal. Vamos a ver acá. Ya es amigo. Es en dumbo es árabe. Escucha a la profesora, luego lee. Ñe huerecoba puso. Escúchenme. ¿Ven? Ru, guasu, ra, u. Se hace una pausa. Se pronuncia la A y luego pausa u. Ru, guasu, ru, pi, A. Vacara, u. Wira, I. He, I. Oñe, E. Sa, u, yu. Pua, E. Ta, anga. Mi, ta, I. Emo, ha, anga. Ba, eishapa. Muy bien. Oí, bueno, peleta, ven a ver. Luego leen ustedes. Emongorá puso. ¿Qué vamos a hacer acá? Emongorá significa encerrar el puso. O sea que van a encerrar completito. Uno voy a hacer peteña y yapota ñondía. Peishape yapota. Ahí. Emongorá. Coape, riguasu. Ven ustedes doble A. Doble vocales acá. A, U. Y así. I, A. A, U, A, I, E, I, O, E. Entre vocales está. La letra U es una vocal en guaraní, no olviden. A, E. En castellano no es vocal. Sepan ustedes, pero en guaraní sí es una vocal. A, I, A, E, A, E. Muy bien. Pemongorato bellano, completito. Bueno, upeije iñandebe es ahí terapotu. ¿Qué es terapotu? Terapotu es acróstico. Ven ustedes acá, wirai, que significa pajarito. Tenemos la G, la U, la U, re, A, puso, I. ¿Qué dice acá? Es en dumbo de jara moñe, era moterapotu, upeije moñe. Escucha a la profesora que lee el acróstico, luego lee, dice. Acá, con la G. En guaraní se lee esta letra G, en castellano es G. Guaraní me G de guerra. Wira
i. Entonces hablamos de guiraí en el acróstico, pajarito. O guatá, camina. Ven ustedes acá, puede ir también. Pura rápido. O pura hey, canta. O maña, mira. O ñe, habla. Y pona, es lindo. Y todo hablamos del pajarito, del guiraí. Bueno, muy bien. Y la tarea es deroga guandive. Es ahí pete interapotu e buruko ñe upu. Pa isa bella pota peba upe. Y catuhina. Ya es a mí, catupa ya ahí, unión divesa peitemi. Vamos a probar. Ya probata. A ver. Vamos a probar acá. Ahí está. Bebe ya ahí está. Vamos a ver. Vamos a trabajar con la P. P mayúscula, amiguita. P OPRD. OPRD. Y acá puede ser con la P. P y purutajina. Pepe. Oguata. Oguata. Y con la E. Con la E puede ser puta. C. S con nasal S. Maña. Maña. S. Maña. Upe. Upe operere. Pepe oguata. S. Maña. Catu. Bueno, un ejemplo. Ayer papea y catujina. Pepe oguata. S. Maña. Sal a mirarle. Maña. Ese mañana es mañana. Ahí a ver un poco cómo rimó. Yo rimaba la ñande sí. Y A con A. Oguata mañana. Nei. Pepe veña nerembia po. Ajatama. Ajatama. Terejo poneite. Boejara.